A ver, vamos a imaginarnos una escalera, pero una escalera gigantesca que recorre el mundo entero. Abajo del todo, en el primer peldaño, tenemos a un agricultor que sobrevive con menos de $2 al día. Y arriba en la cima, pues está la persona más rica del planeta. Lo que vamos a hacer ahora es subir juntos esa escalera, paso a paso, para entender de verdad cómo se reparte la riqueza en el mundo. Para empezar, una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto: ¿dónde vive la mayoría de la gente? ¿En países de ingresos bajos, en los de ingresos medios o en los de ingresos altos? Hay que darle una vuelta, porque os aseguro que la respuesta suele sorprender a casi todo el mundo. Y vamos con la segunda, que esta tiene todavía más miga. Desde el año 2000, la desigualdad de la riqueza en el mundo ha aumentado o ha disminuido. Quedaos con la respuesta que luego la recuperamos. Venga, pues empezamos el viaje por abajo, por la base de la pirámide. Si miramos los datos del Banco Mundial, el país con el ingreso por persona más bajo del mundo es Burundi, en África Oriental. Vamos a ver cómo es la vida allí. El ingreso medio en Burundi es de $1,80 al día. Sí, lo habéis oído bien, al día. Este número es nuestro punto de partida para entender qué significa la pobreza extrema. Y claro, ese número, ¿en qué se traduce en el día a día? Pues significa que las familias son muy grandes, con una media de 5 hijos. Pero la tragedia es algo habitual. Un 5% de los niños muere antes de cumplir los 5 años. La gente vive sobre todo de la agricultura, en casas de adobe y sin electricidad. La luz y la cocina dependen del fuego. El agua hay que ir a buscarla y cargar con ella. Y para dormir, pues esteras de paja en el suelo. Vale, dejamos atrás la pobreza extrema y empezamos a subir por la escalera. Ahora nos metemos en el tramo más grande, el más poblado, donde está la mayor parte de la humanidad, los países de ingresos medios. Aquí se ve la progresión súper clara. En Bangladesh, por ejemplo, con casi $5 al día, ya ha ocurrido un cambio que lo transforma todo. El 99% de las casas tiene electricidad. Si subimos a Indonesia, con unos $6, la vida ya es más urbana y los móviles son parte del paisaje. Y si llegamos a Brasil, con unos $13, pues ya aparecen los coches y las familias son más pequeñas. Es que el salto en calidad de vida es brutal. ¿Os acordáis de la primera pregunta? Pues aquí está la respuesta. La gran mayoría de la población mundial vive en países de ingresos medios. Esto es algo que a casi todos nos descuadra, porque tenemos una visión del planeta que la verdad se ha quedado un poco anticuado. Es que este progreso no es una anécdota, es una de las mayores historias de nuestro tiempo. Fijaos en este gráfico. En el año 2000, casi un tercio de la humanidad, el 29%, vivía en la pobreza extrema. Hoy, esa cifra se ha hundido por debajo del 10%. Es, literalmente, una huida masiva de la pobreza en una sola generación. Seguimos subiendo ya hacia los niveles más altos. Ahora entramos en los países de ingresos altos, donde la vida es muy distinta, claro, pero donde también aparecen otros desafíos económicos. Para que nos hagamos una idea, vamos a tomar España como ejemplo. Aquí el ingreso medio es de unos $41 al día, un salto muy considerable respecto a lo que hemos visto. ¿Y qué significa vivir con este nivel de ingresos? Pues significa tener acceso a una vivienda de calidad, a sanidad, a buenas infraestructuras y también algo que muchas veces ni pensamos, el poder del pasaporte. Un ciudadano español puede entrar en 189 países sin necesidad de visado. Es una libertad de movimiento que es impensable para la mayor parte del planeta. Pero, y aquí viene el lío, a pesar de este nivel de vida, mucha gente en Occidente tiene la sensación de que no ha progresado económicamente. Esta frase del economista Branko Milanovic nos da la clave para entenderlo y nos presenta un concepto famosísimo, la curva del elefante. Esta tabla lo resume a la perfección. Entre el 88 y el 2008 la globalización dejó un mapa muy claro de ganadores y perdedores. La nueva clase media asiática vio cómo sus ingresos se disparaban, pero para la clase media occidental los sueldos se estancaron, y mientras tanto arriba del todo el 1% global se llevaba una parte desproporcionada del pastel. Este es el origen de muchísima de la tensión social que vemos hoy en día. Pero claro, hablar de la media de un país solo cuenta una parte de la historia. Para entender la riqueza de verdad hay que hacer zoom y fijarse en las diferencias enormes que hay dentro de cada país. Toca subir a los áticos de este edificio, el mundo de los ultrarricos. Y aquí va un dato que yo creo que va a sorprender. Entre el 11 y el 12% de los estadounidenses forma parte del 1% más rico del mundo. Y es que la definición de rico es súper relativa a escala global. Mucha gente en Occidente no es ni consciente del lugar que ocupa. La desigualdad dentro de los países está creciendo, y mucho. Fijaos en qué trozo de la riqueza nacional tiene el 10% más rico. En un país bastante igualitario como los Países Bajos es el 45%. En Estados Unidos sube al 71%. Y en Sudáfrica, que es el más desigual del mundo, es un increíble 86%. Esta escalera nos enseña la concentración tan bestia de riqueza que hay arriba.
Para entrar en el club del 1% mundial, necesitas un patrimonio de más de $1 millón. Para el 0,01%, más de 21. Luego ya vienen los aproximadamente 3.000 multimillonarios. Y en la cúspide de todo, una sola persona. Y con esto llegamos ya al final del viaje y a la respuesta de nuestra segunda pregunta. Pero para entenderla bien, tenemos que hacer una distinción que es clave entre dos tipos de desigualdad. Primero, vamos a dejar claro de qué hablamos. La desigualdad global es la diferencia económica entre las personas más ricas y las más pobres del mundo. Da igual en qué país viva cada una. Y aquí está la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, como hemos visto, la brecha entre ricos y pobres dentro de muchos países es cada vez más grande, pero a la vez, la brecha entre los países ricos y los pobres se está haciendo más pequeña, o sea, que el mundo, si lo miramos en su conjunto, se está volviendo más igualitario. Este gráfico de la tarta de la riqueza lo deja clarísimo. El 10% más rico tiene el 74% de todo, y el 50% más pobre solo el 2,1%. Es una porción minúscula, sí, pero, y esto es lo importante, es más grande de lo que era en el año 2000. Y así llegamos a la sorprendente respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Os acordáis? A pesar de todo lo que oímos, la desigualdad global, de hecho, ha disminuido desde el año 2000. En resumen, esta es la gran historia de las últimas décadas. En 1990, casi el 40% del mundo vivía en la pobreza de los países de bajos ingresos. Hoy, la inmensa mayoría ha conseguido subir al nivel de ingresos medios. Es, sin exagerar, uno de los mayores logros de la historia de la humanidad. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Porque, a ver, reconocer este avance histórico no significa ignorar los problemas que tenemos delante. La pregunta clave es esta. ¿Es posible celebrar este increíble progreso global y al mismo tiempo luchar contra la creciente desigualdad que sentimos tan de cerca en casa? La respuesta, sin duda, definirá nuestro futuro.